¿Qué tal mis amigos, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro aquí en la montaña. Bueno, en esta oportunidad voy a enseñarle a ustedes algunas cosas para usted ser un duana exitoso en la comarca o por lo menos en una familia de la cultura nueva. Un duana, bueno, es un muchacho que quiere a una chica y la quiere para él, se la quiere llevar, pero el man tiene que impresionar, usted me entiende, ¿no? Bueno, estoy hablando así porque estoy un poco contento. Aunque yo creo que eso ya no se ve. Como estuve hablando en un video pasado, ya no se sabe quién es el duana. Ya la suegra no sabe ni quién es el duana. Ya el duana ni siquiera llega a la casa. O si llega no se sabe qué día llega y cuándo se va, etcétera, etcétera. No entremos en detalle porque ya ustedes saben, mis amigos, de qué le estoy hablando. Pero sí les voy a dar algunos consejos de cómo ser un duana exitoso en una familia de la cultura nueva. Número 1. Tienes que aprender a rajar la leña, o tienes que saber rajar la leña. Existen muchos chicos que no tienen la más mínima idea de cómo se agarra un hacha, ni mucho menos cómo se afila un hacha. Lo siguiente que tiene que saber, mis amigos, es saber tirar machete. Un duana que tira machete vale por 10. Hey muchachos, por lo menos cuando ustedes vayan a aduanar en algún lado, agarre un machete y machete por lo menos para impresionar. Por lo menos es lo que mi recomendación. Así que es lo segundo. Usted tiene que saber afilar un machete. ¿Cómo se afila un machete? Bueno, aquí tengo un machete. Si usted es machetero, usted sabe de qué le estoy hablando. Bueno, este es un machete serio para tumbar monte. Bueno, esta lima está bastante oxidado, pero un duana que se respeta afila el machete hasta con lima oxidado. Sencillo, mis amigos. Un duana que se respeta tiene que tener su machete y tiene que saber tirar machete. Que estoy practicando para ser duana. Bueno, al menos eso creo yo que estoy practicando para ser duana. Estuve rajando un poco de tronco, ahora estoy buscando el agua, estoy cargando unas leñas y por eso estoy con este vestido de atleta. Así que ahí estamos levantando pesas, señoras y señores. No le pongo tanto cuidado a lo que es mi apariencia física. Porque eso de estar así arreglándose por aquí, pintándose el cabello por acá, cuidándose las uñas, limándose las uñas, yo siento que eso no es de un duana. Mano, tú tienes que tener callo en esas manos para que se vea que tú eres un man trabajador. Un duana trabajador tiene que tener la mano con callo, tiene que tener esa mano dura. Así que chicas, si un hombre tiene la mano tan delicada, una mano más suave que la tuya, mi amiga, ¿usted le gustan los hombres así? Hay chicas que le gustan hombres así. La mayoría de mis paisanos, de mis hermanos nuevos, se van a la capital. Ni que les cuento, ya no queremos trabajar, no queremos agarrar un machete, no queremos hacer nada y nos empezamos a cuidar para no asolearnos, para no quemarnos del sol, para estar blanquitos. La verdad, eso está raro, mis amigos. Ahora ya no se sabe si un muchacho llega a la casa, llega por la chica o por el chico. La verdad no sé. Lo otro, señoras y señores, es que un duana tiene que saber cocinar. Así es. Cocinar no es un trabajo de mujeres, cocinar no es un trabajo solo de chicas, los hombres también debemos cocinar. Es cierto, yo sé cocinar, sé preparar ahí mi yuca con sardina, sé hacer un poquito de todo en cuanto a la cocina, me defiendo. Pero eso sí, ¿por qué no ser detallista en esa parte? Oye, la chica a veces se levanta 4 de la mañana, 5 de la mañana, todos los días a hacer desayuno. Porque algún día, un sábado, un domingo que hayas regresado al trabajo, estés ahí, sería un lindo detalle, ¿verdad? Que usted se levante, haga el desayuno y se lo lleve allá a la... Un duana tiene que comer de todo, lo que es comida. O sea, lo que te den en la cocina tienes que comer. Alguna gente que llegan a visitar y que yo no como yuca, que yo no como guineo, que no como banano, que no como toy, que no como pifa. La verdad es que me da un coraje, señoras y señores, con esa clase de hombres. Estoy hablando de hombres, de muchachos que se supone que son los machos, los masculinos. ¿Qué pasa, mis amigos? Existen muchos que no comen. Solo comemos arroz con pollo, solo comemos sancocho, no comemos iraca, no comemos no comemos, ¿cómo que se llama? Hay una iraca famosa en Boca del Toro que dicen calalú creo que le dicen, no comen eso. Pues no, mi amigo, no. Tenemos que comer de todo. Nosotros como varones tenemos que comer de todo. Usted como duana, o usted que aspira a ser duana, tiene que saber lavar la ropa y tiene que saber hacer los quehaceres del hogar. Barrer, fregar, trapear, cocinar, limpiar. Muchos hombres dicen que eso es trabajo de chicas, que no sé qué, que el hombre no tiene que hacer eso, que no sé qué. Pero no. Están equivocados si piensan así. Si tú friegas, si tú barres, si tú cocinas, si tú lavas, sigue siendo hombre, sigue siendo varón. Normal, eso no se quita. Yo sé lo que le estoy diciendo.
estamos hablando un poco de ese tema, ya que en la cultura joven la mayoría de los hombres aún no han salido de esa mentalidad, de ese concepto de que el trabajo de la casa solo es trabajo femenino. Pero en realidad yo no pienso eso. Nosotros como varones tenemos que ayudar, tenemos que apoyar en quehaceres de la casa también. Así que mis amigos, si usted hace eso, si usted ayuda a su esposa, ayuda a su chica, ayuda a su novia, pues lo felicito, excelente. Así que, y si no lo ayuda, pues empiecen a practicar, empiecen a hacer algunas cosas que no hacían. No a la violencia contra la mujer. No le pegues a tu chica, no le grites a tu chica, no la maltrates por favor, porque ellas no se merecen eso. O tal vez, no sé, o sea, nosotros somos varones, tenemos la fuerza mucho más que la mujer en sentido físico. Y a veces los hombres se aprovechan de eso. Tal vez te enojes, tal vez te moleste algo. Y las peleas entre parejas es lo más normal que puede existir, pero no lo llevemos hasta más allá del límite. Las peleas de pareja es lo más normal que se da en una relación, pues en la vida eso es lo normal. Pero no rebasemos los límites, no golpeemos, no lastimemos, no maltratemos a las chicas. Pues ellas no se lo merecen. La mujer tampoco tiene por qué maltratar al hombre. Conozco a mujeres que también maltratan al hombre, pero el hombre por ser hombre no va a denunciar a la mujer. Hay mujeres que pegan al hombre, hay mujeres que maltratan al hombre. Y no es relajo, no es chiste lo que estoy diciendo, es real. Hay hombres que son maltratados por las mujeres. O tal vez el hombre crea eso, que si va a denunciar se vería como un payaso, se vería como feo, entonces se vería como poco hombre. Pues no lo hacen, pero sí es cierto, hay hombres que son maltratados por la mujer. Así que chicas, si usted maltrata a su chico, por favor no lo haga, por favor no lo haga. Tal vez se lo merezca, pero no lo haga. No lo hagas, la vida le trae el karma a cada uno. Gracias por compartir, gracias por suscribirte, gracias por darle like y gracias por comentar, porque su comentario me motiva a seguir creando más contenido como estos. ¡Saludos!